Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del aparato urinario. Bien, el aparato urinario está compuesto principalmente por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Bien, vamos a hablar del primer componente que son los riñones. Los riñones, aquí vamos a tener un corte transversal para poderlos identificar. Entonces hacemos un corte transversal, esta es la región anterior y esta es la región posterior en este corte transversal, ¿ok? De este lado tenemos el hígado, ¿sí? Que entonces sería el lado derecho y de este lado sería nuestro lado izquierdo. Por lo tanto tenemos aquí nuestro riñón derecho y nuestro riñón izquierdo. ¿Qué es importante en esto? Bueno, si ustedes se fijan, este riñón del lado derecho, ¿sí? Pareciera que apenas están haciendo con respecto al riñón del lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? El hígado hace que nuestro riñón del lado derecho esté más abajo con respecto al riñón del lado izquierdo. Ambos riñones van a estar situados a nivel aproximadamente de T12 y se van a prolongar hasta L3, ¿ok? Aproximadamente los vamos a tener allí, tienen una longitud aproximadamente entre 10 y 12 centímetros cada riñón. El izquierdo casi siempre es un poco más angosto y más largo con respecto al derecho, que es un poco más corto pero más ancho. Bien, ambos riñones van a estar rodeados por capas, ¿sí? Vamos a tener que tiene una capa renal, ¿sí? Una cápsula renal, va a tener también una cápsula adiposa y va a tener una fascia renal. La cápsula renal es la que está más íntimamente relacionado con lo que es el riñón. Después viene la cápsula adiposa, que es prácticamente eso, tejido adiposo, tejido graso. Y por último tenemos la fascia renal. La fascia renal es la que va a estar en íntima relación, fijando a los riñones, con lo que es el peritoneo, ¿sí? Recuerden que estos dos órganos, el riñón derecho como el riñón izquierdo, son retroperitoneales, entonces están por detrás del peritoneo, ¿ok? Bien, vamos a tener también que estos riñones van a tener una continuidad hacia la línea media con lo que es el hilio renal. El hilio renal que va a estar compuesto por la arteria y vena renal y también por la pelvis, ¿sí? La pelvis renal, aquí tenemos la pelvis renal. Vamos a tener un corte más adelante donde vamos a ver todo esto, ¿sí? Bien, aquí tenemos nuestro riñón, ¿sí? Aquí tenemos un riñón, ya una vista completa. Hacemos un corte con respecto al riñón, un corte medio sagital, y vamos a ver que el riñón tiene diferentes porciones, ¿sí? Vamos a tener que está la corteza renal, que es la corteza más externa dentro del riñón, ¿sí? Eh, bien, esta corteza renal, que es la más externa, también se va a ir hacia la parte interna. Vean cómo esta corteza renal que está aquí, que es la parte más externa, de pronto se mete, ¿sí? Hacia la parte más profunda del riñón, hacia la parte más medial del riñón, ¿sí? Y esto forma ciertas columnas que separan a la corteza de la médula. La médula es esta parte que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Esta parte que tiene forma piramidal, donde su base es más externa y su vértice es más medial o más interno, ¿ok? Bien, entonces esto es lo que se le llama médula renal y le da una forma de las pirámides renales. Entonces, vean cómo cada pirámide renal está separada de otra pirámide renal por estas columnas que están formadas por la corteza, o sea, la corteza se mete a este nivel, ¿ok? Bien, entonces estas son las columnas y estas son las pirámides. Muy bien, lo que es la parte de lo que es la corteza va a contener, ¿sí? Casi en la parte más proximal con la médula renal, a la nefrona. Y esta nefrona se va a empezar, que es la unidad funcional del riñón, ¿sí? Se va a empezar a tener un contorno, ¿sí? Hasta introducirse esta nefrona, ya sea por el asa de Henle, ¿sí? Que es esta que vemos aquí, es una asa de colección de líquidos solutos como son sodio, cloro, reabsorción, y va a tener el túbulo colector que se va a introducir dentro de lo que es la médula, ¿sí? Y este tubo colector va a llegar al conducto papilar para desembocar en la orina, en la colección de orina a este nivel, en el conducto papilar, que va a llegar al lo que es el cáliz menor. ¿Ok? Bien, si ustedes se fijan, vamos a tener que antes de que entre al cáliz menor, en esta región
se le llama papila renal, que es donde va a desembocar precisamente este conducto papilar, ¿sí? Bien, y ahí es donde se empieza a colectar la orina. Estos cálices menores que nosotros vemos ahí van a formar, ¿sí? De 1 a 2 o 3 cálices van a formar un cáliz mayor, ¿ok? Ustedes lo ven, aquí tenemos nuestro cáliz mayor, ¿ok? Y estos cáliz mayores, también 3 a 4 cáliz mayores, van a desembocar en lo que es la pelvis renal, ¿sí? La pelvis renal es la parte más medial y donde ya prácticamente aquí desemboca toda la orina, ¿sí? Y de ahí de la cáliz, de la pelvis renal, perdón, va a desembocar en lo que es ya la parte propia del uréter y de aquí van a viajar hacia lo que es la vejiga para la colección de la orina. ¿Ok? Vean que tenemos nuestro riñón y la cápsula más externa, que está íntimamente relacionada con el riñón, es la cápsula renal que les mencionaba previamente, ¿sí? La cápsula renal que está aquí rodeando a nuestro riñón. Después decíamos que tenemos la adiposa y luego la fascia renal. Bien, ok. Ahora vamos a tener que en esta región que nosotros tenemos aquí más medial, ¿sí? O en esta región medial, tenemos diferentes estructuras, ¿sí? La pelvis renal, que es más posterior, ¿sí? Tenemos la vena renal, ¿sí? Y la arteria renal. Si se fijan, la parte que está más hacia enfrente es la vena renal, por detrás está la arteria renal y por detrás de la arteria renal va a estar esta pelvis renal, ¿ok? Muy bien. La nefrona que decíamos que es esta partecita que tenemos aquí, ¿sí? Va a tener diferentes porciones, ¿sí? Esta nefrona va a estar compuesta por la arteria renal, por parte de la vena renal, y van a llegar a una región que se llama cápsula de Bowman, ¿ok? Aquí, en esta cápsula de Bowman, ya está contenida tanto la arteria renal como el glomérulo como tal, ¿sí? Donde viene, se va a desenvolver, desenrollar en las diferentes partes del túbulo, de los túbulos proximales, túbulos distales de lo que es la colección de la orina, ¿ok? El asa de Henle como tal es esta porción descendente, ¿sí? De todo lo que es líquido, ¿sí? Agua, cloro, sodio, ¿sí? Potasio que se va a estar reabsorbiendo a ese nivel y va a estar acompañada también de lo que es parte de la vena renal a ese nivel, que va a reabsorber partes de orina, ¿sí? Y que se van a entremezclar entre lo que se recolecta entre esta asa de Henle para, por último, desembocar en lo que es el túbulo distal y el túbulo colector, que va a llegar prácticamente a esto que mencionábamos, que es el conducto papilar, ¿sí? Y lo que es el cáliz menor. Ahí es donde van a desembocar. Bien. Ok. ¿Qué vamos a tener? Si se fijan, vamos a tener una irrigación, ¿sí? Tenemos que de la arteria mesentérica superior vamos a tener prácticamente lo que es las arterias renales, tanto la izquierda como la derecha. Muy bien. Y lógicamente que nuestras venas renal derecha también va a desembocar hacia lo que es la vena cava inferior, tanto la vena renal izquierda como la vena renal derecha, y van a desembocar a esta parte. Cada riñón en su polo superior van a tener también, van a estar depositadas dos glándulas, las glándulas suprarrenal, tanto derecha como izquierda, ¿sí? Esto va a, van a estar depositadas en los polos superiores de nuestros riñones, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasa? Una vez que llegamos a la pelvis renal, ¿sí? Se van a continuar con los ureteres, ¿sí? Tanto del derecho como del izquierdo. El uréter, el uréter derecho e izquierdo van a tener estrechamientos. Se llaman estrechamiento o unión pielo-uretral, el primero que es precisamente donde la pelvis se une con el uréter, o se continúa, mejor dicho, con el uréter, ¿ok? Y tiene un segundo estrechamiento que es prácticamente en donde se hace la división de esta arteria ilíaca común, ¿sí? Ahí en esa parte hay un segundo estrechamiento. Y tenemos un tercer estrechamiento, ¿sí? Que es en la entrada hacia la vejiga, ¿sí? Aquí está el tercer estrechamiento. ¿Por qué son importantes? Porque cuando tenemos cálculos renales,
los cálculos renales o los litos renales o las piedras, de manera coloquialmente conocida, pueden atorarse en estos estrechamientos, entre el primero, el segundo, ¿sí? Y entre el tercer estrechamiento, ahí es donde pueden detenerse estos cálculos y ocasionar bastante dolor a este nivel, ¿ok? Bien, si se dan cuenta, los ureteres van a estar irrigados, ¿sí? En su parte superior, por parte de la arteria renal, de las arterias renales, ramas de las arterias renales también, y de las arterias testiculares también a ese nivel, ¿sí? Y en la parte más media e inferior van a estar por parte de las arterias ilíaca común, ramas de las arterias de la ilíaca común, que van a estar inervando a este nivel, ¿ok? Muy bien, entonces decíamos que los riñones son órganos pares, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Están de T12 a L3. Ah, y esto es muy importante, están protegidos por la costilla 11 y 12ª, o 11ª y 12ª, ¿sí? Son retroperitoneales, eso no se les olvide, ¿sí? Miden de 10 a 12 centímetros de longitud, ¿sí? Tienen un ancho de 5 a 7 y su espesor es aproximadamente de 3 centímetros. Bien, entonces decíamos que en el hilio renal, en esta parte que ya habíamos comentado, en esta región, ¿sí? Medial, ahí vamos a tener varios órganos, que son la pelvis renal, el elemento más posterior, la arteria renal que está anterior a la pelvis renal, ¿sí? Y la vena renal que está anterior a la arteria renal, ya lo habíamos comentado también. Las capas externas que ya las habíamos comentado, ¿sí? Esto es importante. La cápsula renal se va a continuar con los uretes, o sea, los va a envolver, ¿sí? La cápsula adiposa es la intermedia y únicamente rodea y protege, ¿sí? Y la fascia renal es la más externa y se fija al peritoneo. Si necesitamos hacer alguna intervención en los riñones, abordar al riñón como tal, pues vamos a tener que abrir esta fascia renal para entrar a ese nivel, ¿sí? Entonces decíamos que el parénquima renal está dividido por la corteza, ya la habíamos mencionado, que es la parte más externa, y la médula renal, ¿no? La unión de estas dos forman un lóbulo renal, es decir, entre la corteza y la médula a este nivel, vamos a mencionar, ¿sí? Entre la corteza y la médula, ¿sí? Hace un lóbulo renal, ¿ok? Bien. Ahora, decíamos que la médula renal tiene un vértice que está, un vértice y bases, ¿no? Hay que tener en cuenta que este vértice hasta sus bases va a tener lo que es, va a estar rodeada por lo que es la corteza renal, ¿no? Decíamos que la base está en la región externa, ¿vale? Bien, y decíamos entonces que los uréteres van a desembocar en lo que es la vejiga, ¿sí? Los uréteres transportan todo lo que es la orina, desemboca en la vejiga, ¿sí? Y bueno, vamos a tener en cuenta que estos uréteres, tenemos uno derecho, uno izquierdo, ¿bien? Va a desembocar la orina a nivel de la vejiga, ¿ok? Bien, vamos a tener que la vejiga va a tener diferentes situaciones, va a tener un músculo detrusor que contrae y empuja la orina hacia la uretra, ¿sí? Este músculo que tenemos aquí se va a contraer para precisamente desembocar la orina hacia lo que es la parte de la uretra, ¿sí? Bien, ahora vamos a tener un orificio uretral interno, ¿sí? Que prácticamente este orificio uretral es el paso de la vejiga hacia lo que es la uretra, ¿sí? Y vamos a tener un área triangular llamada trígono, que es muy común. Este trígono está muy caracterizado, ¿por qué? Porque en su vértice va a tener el orificio interno y en las partes de lo que es la base de este triángulo, ¿sí? En sus extremos, va a tener la desembocadura del uréter derecho y el uréter izquierdo principalmente, ¿ok? Bien, ahora, en la parte más superior hacia la base, vamos a tener que hay peritoneo y que este se encarga de mantener a la vejiga en su sitio, ¿ok? Bien, ahora, algo muy importante, vamos a tener que la continuidad de la vejiga se va a pasar hacia la uretra, ¿sí? Va a dejar que pase la orina a ese nivel, ¿sí? Y vamos a tener también algunos esfínteres, como es el esfínter uretral externo, ¿sí? Si tenemos un interno, vamos a tener también uno externo, ¿sí? Este está compuesto por los músculos profundos del perineo,
y es el que nos da, el esfínter uretral externo es el que nos da prácticamente el control voluntario de la apertura y cierre de la uretra. Es decir, lo logramos nosotros controlar cuando nos podemos aguantar para hacer del baño. Es el que controlamos en la infancia, ¿ok? Para posteriormente tener un orificio uretral externo, ¿sí? Hacia lo que es ya la uretra exterior. ¿Bien? Ahora, vamos a tener que también tenemos algunos músculos, los vamos a tocar más adelante, que estos músculos nos van a ayudar también a diferenciar dentro de lo que es las porciones, ¿sí? Femeninas como masculinas. ¿Bien? Los uréteres miden aproximadamente 25 a 30 centímetros, desde la pelvis hasta lo que llega hacia la vejiga, tiene una longitud de 25 a 30 centímetros. Su diámetro varía de 1 a 10 milímetros y desembocan en la vejiga, que es lo que decíamos, ¿sí? La capacidad de la vejiga, eso se me había pasado. Nuestra vejiga tiene una capacidad de acumular de 700 a 800 mililitros. Sin embargo, con 300 mililitros a 200 mililitros ya se desencadena el reflejo de micción, ¿sí? El trígono decíamos que tiene los cuernos posteriores en el triángulo que desembocan los uréteres, tanto derecho e izquierdo, y el cuerno anterior es el orificio uretral interno, ya lo habíamos comentado. Bien, entonces aquí tenemos las diferencias de la uretra, ¿sí? La uretra va a tener, dependiendo de dónde lo lean, pueden tener que leer que tiene una uretra prostática, una uretra intermedia o membranosa y una uretra esponjosa en lo que es la uretra masculina, ¿sí? La uretra masculina también puede tener una uretra preprostática que es de aproximadamente 1 centímetro, ¿sí? Que está un poquito antes, ¿sí? De lo que es como tal, en esta porción, de lo que es la uretra prostática, que ya entra dentro de lo que es la próstata. Si ustedes se fijan, aquí está la vejiga. Entonces tenemos nuestra vejiga, tenemos esta pequeña uretra, ¿sí? Esta apertura, y ahí este centímetro, que es aproximadamente en esta región, es lo que le dicen como uretra preprostática, ¿sí? La uretra prostática ya es como tal la que está dentro de la próstata. Aquí tenemos la próstata como tal, y entonces todo esto que entra aquí, ¿sí? Es lo que es la uretra prostática, que va de 3 a 4 centímetros. Y posteriormente lo que le llaman uretra intermedia, que atraviesa el perineo, o membrana perineal, ¿sí? Aquí, o la uretra membranosa, también llamada, ¿sí? Es más corta, es entre 0.7 a 1 centímetro aproximadamente, la porción más pequeña, ¿sí? Prácticamente es la que atraviesa el perineo, es la región más corta. Y posteriormente viene la región más larga, que es la uretra esponjosa, ¿sí? Como tal, que va a atravesar todo lo que es el pene, es la región más larga a este nivel, ¿sí? Y ya la uretra en su longitud, la uretra masculina en su longitud total, tiene una longitud aproximadamente de 20 centímetros a este nivel, ¿sí? Bien, tanto la uretra, masculina como femenina, pues tienen un inicio, simplemente que en la masculina, un inicio y un final, simplemente que en la femenina es muy corta. Su longitud de la uretra femenina es aproximadamente de 3 a 4 centímetros, máximo 5 centímetros, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la uretra femenina tiene una desembocadura hacia los labios menores, ¿sí? Tiene su orificio uretral externo a ese nivel, y pues bueno, su longitud es aproximadamente de 4 centímetros. ¿Cuáles son las diferencias? Pues ya dijimos, ¿no? La uretra del hombre es 5 veces más larga que la mujer, ¿sí? Ya decíamos que la del hombre tiene varios segmentos, en algunos libros lo van a encontrar como 3, en otros como 4, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que es la uretra en el hombre, es un conducto común para el aparato urinario, pero también para el aparato reproductor, porque se une con lo que son las glándulas seminales, las válvulas bulbouretrales, ¿sí? Y con lo que es también la próstata, ¿ok? Vean, aquí la uretra femenina es muy corta, ¿sí? Es un esquema un poquito más simple para que quede corroborado. Y tenemos que la uretra es muy, muy, muy corta, ¿sí? De tal manera que llega un momento en que
Ya para el orificio externo, ¿sí? Son 3 a 4 centímetros únicamente y tiene una membrana perineal, ¿sí? La membrana perineal también es muy corta a ese nivel, ¿ok? Entonces, no hay una conducción tan importante. Lo que podemos ver es que tiene una íntima relación a la región anterior con el glande del clítoris, ¿sí? Y en la región anterosuperior, y en la región inferior está en contacto muy relacionado con lo que es la abertura vaginal a ese nivel. ¿Ok? Bien, entonces les decía que en algunos libros también van a encontrar la porción preprostática, que les decía que es aproximadamente de 1 centímetro, ¿sí? Que es prácticamente la que une la vejiga urinaria, ¿sí? Con el inicio de la uretra, y la prostática, vean, aquí tenemos la próstata, ¿ok? Entonces acuérdense, el esfínter interno de la uretra, que está prácticamente a la salida de esta porción preprostática, ¿sí? Está formado por músculo liso, ¿ok? Entonces, este no lo podemos controlar. Sin embargo, tenemos el esfínter externo de la uretra, que es ya músculo esquelético, es el que sí nosotros hacemos voluntario, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el espacio perineal profundo, que va a contener parte también de lo que es la membrana perineal, que es una porción muy, muy, muy pequeña, y ahí es donde tenemos la porción membranosa de la uretra, entre este espacio y esta membrana perineal, sí, que decíamos que es la más corta. Y posteriormente, una vez saliendo de esta porción membranosa, ya viene la porción esponjosa, que está rodeada por los cuerpos cavernosos, que es el tejido eréctil, que se va a llenar con todos los vasos sanguíneos cuando el hombre llega a tener la erección, ¿sí? También se dice que en esta porción esponjosa podemos tener una primera curva y una segunda curva, ¿sí? Cuando el pene está flácido, ¿ok? Bien, y por último vamos a tener la fosa navicular, que es la porción más externa de esta porción esponjosa y que va a estar precediendo el orificio externo de la uretra en el hombre. Muy bien, pues hemos terminado. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la sesión de preguntas para el aparato urinario.